Hoy lo que yo quiero compartir con ustedes es cuál es ese proceso correcto que debemos seguir para poder realizar una construcción sismo resistente, más allá del diseño, que ya debe contemplar ello, pero hay puntos, hay procesos muy importantes que remarcan y dan la seguridad a una vivienda. Vamos a partir con la historia de los sismos en el Perú. Vamos a recordar, vamos a remontarnos unos años atrás, vamos a hablar sobre, por ejemplo, aquí tenemos un sismo que ocurrió en Lima, Callao, el 24 de mayo de 1940, ya hace más de 80 años, hace un poco más de 80 años, vemos ahí cómo el malecón de Chorrillos tuvo un gran daño, ¿no? Un gran daño, como vemos en la imagen. Las vías se habían desprendido, se dio un poco el malecón. Hemos tenido esos daños estructurales en las vías de tránsito de este distrito de Chorrillos. Luego pasamos a la casona de San Marcos, ¿no? Aquí en el año 1966, casi 20 años después, vemos cómo la casona de San Marcos. Vemos que también, bueno, las imágenes no nos ayudan mucho, pero tuvieron grandes daños la casona por este eventual sismo. Aquí también tenemos cómo se tuvo este daño en Huaraz, ¿no? En Huaraz también vemos que la construcción no era la adecuada, gran cantidad de adobe, quincha, que bueno, no va a resistir movimientos, desplazamientos de la estructura y van a ceder. Vamos a ver otro sismo. Acá también vemos viviendas afectadas en Cañete, Lima. El sur de Lima ha sido muy afectado en estos últimos años. Son los que más cantidad de terremotos ha presenciado y de gran magnitud. Las construcciones que se tenían o que se tienen en algunos lugares aún de Cañete, de Ica, son precarias. Vemos gran cantidad de adobe. También la autoconstrucción está en aumento en estas zonas. Y bueno, vemos aquí los daños que ocurrieron en 1974 en Cañete, Lima. Último, hace 2, 3 meses también ocurrió un sismo en este lugar, un sismo relativamente fuerte. Y acá vemos unos de los colegios, bueno, esto es algo bien referencial, esto se ocasionó en 1996, un año antes que se modificara el Reglamento Nacional de Edificaciones con respecto al diseño sismo resistente. 97 fue cuando recién se realizaron algunas modificaciones, ya que, digamos, en presencia de este colegio que fue diseñado y que tiene un uso de gran importancia, diseñado bajo las normas, bajo el reglamento de esa vigencia, presentó daños, ¿no? Entonces, en sí, el Reglamento Nacional de Edificaciones es algo que se viene mejorando con respecto a los años que van pasando, no es algo que se establezca y quede estable para siempre, ¿no? Vemos cómo se va modificando de acuerdo a lo que va respondiendo las estructuras que han sido diseñadas bajo esta norma. Seguramente algunas edificaciones también están sufriendo daños o han sufrido daños y han sido diseñadas bajo la norma actual. Con el tiempo, todos esos daños se van registrando y se van mejorando. La construcción es algo que no es algo estable, no es una pastilla que se tiene y que ya, ¿no? Se terminó, sino es algo que en el tiempo, así como el clima, seguramente hace algunos años no han sentido tanto calor como en estos últimos. Entonces, las condiciones climáticas, las condiciones de los sismos cada vez van en aumento y las normas, los reglamentos que están vigentes también tienen que responder a los mismos. Es por eso que debemos siempre estar a pendiente de las modificaciones que puedan realizarse. Ahorita vamos a ver una de las modificaciones que se realizaron en estos últimos años con respecto al mapa sísmico del Perú. Vemos aquí también en el 2001 la torre de la Catedral de Arequipa también sufrieron daños, justamente es una foto instantánea cuando fallaron en la estructura de esta torre, de esta catedral que se tiene en Arequipa. Como vemos, los que no están preparadas y que no están construidas bajo el Reglamento Nacional de Edificaciones. Y es importante al momento de realizar cualquier tipo de construcción tener en cuenta cuáles son
eh, estos reglamentos que nos exigen para que si vemos algún problema con los planos podamos identificarlos rápidamente y consultarlos con el especialista que es el que ha diseñado. De repente ha ocurrido han obviado algún dato importante y bueno, y eso se ve reflejado en los planos. Aquí vamos a ver sísmica que hubo hace algunos años, por ejemplo, en la parte izquierda podemos visualizar la zona sísmica en 1963. Vemos el Perú pintado en tres partes, una parte verde, que es la parte donde el sismo es leve, vemos una parte amarilla, donde el sismo es moderado, y una parte roja, justamente en la parte inferior, donde se había ocasionado el terremoto en Moquegua, donde se tenía considerado que en ese lugar el sismo sí era fuerte. Pero pasaron los años, vinieron más sismos, vemos en la parte media, ya en 1977, que esta parte roja fue creciendo por toda la costa del Perú. La parte amarilla, la parte moderada fue reduciéndose justamente en los lugares donde no se ocasionaban los epicentros, pero de cierta forma tenían algunos movimientos telúricos. Luego, en 1997 hasta el 2013 tenía esta división. Hasta hace algunos años, 2016, si mal no me equivoco, 2013, se tenían este mapa dividido en tres partes. Y todo el litoral, toda la costa del Perú se tenía considerada como una zona altamente sísmica. La parte media, casi toda la sierra se tenía en consideración moderado, y en la parte ya de la Amazonía el sismo casi era nulo. Casi nulo, pero se considera de cierta forma un porcentaje, ¿no? Acá vemos las consideraciones que se tienen, ¿no? Acá vemos las consideraciones que se están teniendo con respecto al, al color, a la importancia, pero ya después, aquí vemos, esta es la zonificación actual. Como ven, es algo ya más detallado. Esto también se lleva a cabo gracias a que se han mejorado la detección de los sismos en base a acelerómetros que se colocan en diferentes partes del Perú y que van midiendo cuál es su reacción ante un movimiento sísmico que se va dando durante el largo de los años. Como ven, a diferencia del anterior, aquí tenemos tres tipos de zonas sísmicas, tres zonas sísmicas, ¿no? Zona 1, justamente la que casi se mantiene en la parte selva. La zona 2, comprende una parte de la zona sierra con la zona de la selva. Y justamente hay una parte dentro de la selva o de la Amazonía que se tiene en color amarillo, ¿no? En consideración moderada. Y justamente en últimas semanas, si mal no me equivoco, 3 semanas, ocurrió un sismo de magnitud alta en Chachapoyas, ¿no? Que está justamente en esa zona que está reflejada con el color amarillo. De esta forma podemos tener en cuenta que estos datos que nos ofrece el Reglamento Nacional de Edificaciones no son datos dados al azar, no son datos que se han ido mejorando durante el pasar de los años y que hoy en día nos ofrecen poder dar un diseño de la edificación con mayor seguridad sísmica. Luego tenemos la zona 3, que es toda la franja de la sierra, casi toda la franja de la sierra, y la zona 4, todo lo que corresponde a la costa del Perú. Aquí tenemos el factor que se le da a cada zona. Este factor es muy importante y más adelante lo van a entender por qué el valor, ¿no? Mientras la zona sea de una magnitud alta, como vemos en la zona 4 es 0.45, esto va a incluir en lo que afecte el sismo a nuestra edificación. Y ahora se los explico para que ustedes lo puedan comprender de una forma más sencilla. Otro dato que también es importante, adicional a la zona en la que nos encontremos, en la zona que se encuentra su vivienda, por ejemplo, si ustedes, a ver, respóndame, Chiclayo, ¿en qué zona se encuentra? Y otras personas que se conectan mucho, Cusco, ¿en qué zona se encuentra? ¿No? A ver, coméntenme aquí debajo, tengo aquí el celular, estoy pendiente de lo que están comentando. Buenas noches, Brani, buenas noches, Nancy, Gloria, buenas noches, Jesús Mamani, gracias por conectarse, buenas noches, David, buenas noches, Juan Miranda. A ver, coménteme en qué zona se encuentran ustedes.
de acuerdo al lugar donde se encuentren, en que se encuentran en la zona 4, en la zona 3, en la zona 2. Es importante identificar en qué zona nos encontremos para que también entiendan más adelante de qué forma les afecta el sismo a sus viviendas de acuerdo a la zona en la que se encuentren. Luego pasamos a la zona, al sistema estructural. ¿Cuál es el sistema estructural que va a corresponder a su edificación? ¿De qué forma afecta eso? Cada sistema estructural, como ya lo hemos tocado anteriormente en otra capacitación, va a tener su propio coeficiente básico de reducción, ¿no? Este coeficiente básico de reducción va a afectar en gran medida a nuestra vivienda, y eso se lo voy a comentar justamente en la siguiente lámina, en la fórmula que nos permite hallar este dato. Aquí tenemos, por ejemplo, en la parte principal, en la parte de arriba, tenemos el acero. Ahora, en el acero tenemos varias formas de cómo conectar el acero, ¿no? Podemos conectarlo mediante pernos, mediante carteles. eh, Hay diferentes formas. Cada tipo de conexión, de estructura del acero va a tener su propio coeficiente básico de reducción. Tenemos aquí uno de los un pórtico especial resistente a momentos, que es una estructura con la cual se construyen edificaciones, básicamente la gran mayoría. Los demás son, algunas estructuras de acero son construidas simplemente para un tejado, para un cobertor, ¿no? En la cual resiste poco momento. Pero en el caso de edificaciones que sean diseñadas con acero, es de este primer caso, su coeficiente de reducción es número 8. Como ven, en concreto armado, el pórtico también es número 8, el dual es número 7, y ahora veamos aquí para que puedan tener una diferencia de cómo es que afecta a un sistema estructural al momento de calcular la cortante que va a afectar a nuestra edificación, la fuerza sísmica. Veamos, comparemos con la albañilería confinada, ¿no? La albañilería armada o confinada, su coeficiente de reducción es 3. Y un pórtico es 8. Ahora veamos en qué nos afecta este dato. Aquí V es la cortante basal que va a afectar a nuestra edificación, ¿no? Es esta fuerza horizontal que va a mover nuestra edificación y que va a provocar daños, que va a querer provocar daños si no hemos diseñado adecuadamente. Pero si nosotros tenemos en consideración cuánto es esa fuerza y diseñamos en base a eso nuestra edificación, no tendríamos ningún problema. El problema está en las edificaciones que han sido construidas de forma artesanal, de forma informal, y que no han tenido ningún dato, ningún diseño y no saben cuánto es esta fuerza sísmica que las va a afectar y si estas podrían soportarla. Bueno, en el caso que nosotros estamos conociendo un poco de la importancia de la zona en la que nos encontremos, tenemos en la parte superior izquierda la Z que simboliza la zona sísmica en la cual nos vamos a encontrar. Recuerdan que si la zona sísmica tenía una gran intensidad, su coeficiente era mayor, ¿no? Se tenía una mayor consideración. Bueno, esto quiere decir, si nosotros nos encontramos en una sísmica de intensidad alta, el producto de esto también será mayor. Si nosotros nos encontramos en una zona sísmica de intensidad baja, el Z será menor, será 0.1, ¿no? 0.15 si no me equivoco. Entonces, este Z al ser menor, al multiplicar por otro factor, vemos que todos están multiplicando, la cortante que se obtenga al final también será menor, ¿no? De esta forma es como nosotros, de acuerdo a la zona, vamos a considerar una diferente cortante basal, por más de que la edificación sea igual. Por ejemplo, si tengo un diseño de una vivienda de arquitectura, estamos hablando, en la selva, pero queremos construir una igual aquí en la costa, seguramente vamos a tener ciertas modificaciones en la estructura porque la cortante basal va a ser mayor, ¿no? La cortante que vamos a considerar va a ser mayor porque el Z también será mayor. Eso es muy importante. Luego tenemos el uso, la U. La U es el uso que le vamos a dar. Justamente hace un momento les mencionaba de que si estamos diseñando un colegio, el uso es un uso importante, es una edificación importante que debe prevalecer intacta después de un terremoto, por lo cual el coeficiente que se le va a considerar también va a ser mayor. Esto incrementaría la cortante basal y tendríamos que preparar de diferente forma nuestra estructura. Luego tenemos el suelo, el S que vemos aquí, ¿no? El S es el suelo,
qué tipo de suelo nos encontramos, si es un suelo de tipo rocoso, es material suelto, etcétera. Entonces, también es importante el suelo. En qué tipo de suelo nos encontramos? Y eso vamos a ver más adelante. Luego tenemos la amplificación sísmica. Esta amplificación sísmica también la vamos a obtener en base a datos que nos proporciona ya la norma, ¿no? La norma ya nos proporciona estos factores. Luego todo esto va a ser multiplicado por P. ¿P qué es? P es el peso de la edificación. Entonces, si una edificación es más pesada, la cortante basal, por ende, también va a ser mayor, ¿no? La fuerza que va a atacar a nuestra edificación va a ser mayor. ¿Ven la relación que tenemos? Es por eso que si nosotros tenemos una edificación de acero, que el sismo le afecta un poco, ¿no? Se reduce un poco la cortante basal porque el peso del acero es más de 10 veces menor que el peso del concreto. Entonces, la cortante que le va a afectar será menor. Luego de eso, otro punto a favor del acero es el R que tenemos abajo, justamente el coeficiente de reducción que depende del sistema estructural, como vemos en la parte inferior. Este sistema estructural, como justamente les hacía la relación entre concreto armado en los pórticos y la albañilería confinada o el acero, la albañilería confinada en relación a estos dos últimos es menor. Se recuerdan que él mencionaba en el cuadro que era 3, si el denominando que está abajo es menor, entonces por ende el resultado será mayor, ¿no? Si tenemos un resultado, por decirles aquí, de 1000, entre el R de una albañilería confinada que es 3, sería 333, ¿no? Pero si dividimos entre 8, asumimos que la edificación vamos a diseñarla bajo un sistema de pórticos, el resultado de la cortante será menor, va a ser menor. Es por eso la importancia de qué tipo de estructura vamos a utilizar. Si vamos a utilizar un pórtico, si vamos a utilizar muros de utilidad limitada. Como ven, vamos a retroceder un poco. Aquí está. Por ejemplo, aquí, ¿no? Dentro del concreto armado tenemos muros de utilidad limitada, donde todos los muros están trabajando y son de concreto armado. Es 4, ¿no? A diferencia de un pórtico, que es 8, o a diferencia de un dual, que es 7. ¿Ven? Aquí en la albañilería confinada se mantiene un 3, entonces va a depender del tipo de edificación que se va a construir. Recuerden, una edificación más alta, más pesada, tendrá una cortante basal mayor. Por ende, tendremos que utilizar un coeficiente de reducción mayor para que podamos disminuir de cierta forma. Entonces, optaremos lo más probable por un pórtico, por un dual que nos permita reducir de gran medida esta cortante. Si utilizamos una albañilería confinada, seguramente no vamos a poder responder correctamente a esta cortante basal y no vamos a poder distribuir esta resistencia que necesita esta rigidez que necesita nuestra edificación para poder contrarrestar esta fuerza horizontal que provoca un sismo o un terremoto.